la situación actual aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, en el que podemos utilizar las terapias CAR-T en el mieloma múltiple, pues ofrecen a día de hoy unas expectativas de respuesta muy profundas y además que esas respuestas profundas se transmiten en una duración de la respuesta mucho más prolongada que otras alternativas terapéuticas que han tenido estos pacientes triple refractario o triple expuesto a las terapias previas aprobadas en el mieloma, y eso pues se está viendo que repercute muy significativamente en la calidad de vida de los pacientes. Esas respuestas duraderas y profundas pues están haciendo que la mayor parte de los pacientes que se benefician de la terapia CAR pues puedan tener una calidad de vida óptima y que permiten mantener su actividad laboral y un seguimiento mucho más real que los pacientes que, por desgracia, mantienen un tratamiento continuo con otras estrategias. La verdad es que hubo bastantes datos con diferentes tipos de productos y con diferentes estrategias de tratamiento del mieloma múltiple, pero a mí me parece relevante o al menos remarcable dos resultados que pueden aportar un importante cambio en la estrategia de los pacientes a día de hoy. Por un lado, teníamos los resultados del ensayo CARTITUDE-4, que por primera vez han demostrado que la terapia CAR frente al tratamiento estándar en un ensayo clínico fase 3 aumenta la supervivencia global de los pacientes, no solo la supervivencia libre de progresión, que era lo que se había comunicado previamente. Y también me parece importante remarcar los resultados en vida real del producto de Cilta-Cel en el contexto del uso de vida real de Estados Unidos. Hay un estudio que ha comunicado los resultados durante todo el año 2022 en 16 centros americanos, donde se demuestra que la terapia con CAR-T, con Cilta-Cel, pues tiene unas tasas de respuestas globales y respuesta completa muy similar a la población tratada con este tipo de estrategia en los ensayos clínicos, y esto se correlaciona también con una duración de la respuesta de un 73% a 12 meses. Esto es muy similar a lo comunicado también en su ensayo clínico pivotal, y lo que nos hace concluir es que las estrategias de tratamiento de terapia CAR a día de hoy, pues en la vida real están ofreciendo los mismos resultados que cuando se utilizaba esta estrategia en el ensayo clínico, que con otras estrategias terapéuticas previas, pues no siempre teníamos esa correlación lineal en la vida real frente a pacientes de ensayo clínico que suelen ser pacientes algo más seleccionados. Pues esto a día de hoy pues, da una mayor evidencia científica que utilizando esta estrategia en vida real vamos a tener unos resultados esperables, al menos similares a la terapia, a lo comunicado en los ensayos clínicos. Aparte de estos dos estudios con Cilta-Cel, pues también se han presentado datos esperanzadores con otras estrategias de diana terapéutica. Hay un CAR en desarrollo con una diana del GPRC5D, con unos datos publicados en este congreso del fase 1-2, con un seguimiento mucho más cortito, de 5 meses, pero que también ofrece unos resultados globales de más de un 96% de respuestas globales y un 42% de respuestas completas, unos resultados muy esperanzadores en una población también triple refractaria. También ha habido algunos datos iniciales con productos de CAR anti-BCMA, pero con desarrollo alogénico, no, pacientes, no del propio paciente, como veníamos utilizando este tipo de productos a día de hoy. También hay unos resultados preliminares muy esperanzadores. O otros productos con la misma diana anti-BCMA, pero con un diseño en la molécula del CAR algo diferente. Tanto Durvalumab como Anito-Cel han comunicado resultados iniciales con una tasa global de respuesta por encima del 80 y 90%, y que lo que necesitamos es que en próximos congresos pues, se comuniquen datos de un seguimiento mayor para poder ver si esa alta tasa de respuestas globales se correlaciona con una duración prolongada de la respuesta, como ya se ha comunicado en congresos anteriores con Cilta-Cel o IDC. Son unos resultados, como comentaba antes, eh, muy rompedores con respecto a los resultados anteriores, porque es la primera vez que se demuestra una mejoría significativa en la supervivencia global. Los datos que ha comunicado son a un seguimiento de 33,6 meses, y a destacar que era una población de pacientes tratados en este ensayo clínico con un pronóstico algo peor que la población general, porque eran pacientes refractarios a lenalidomida en la primera línea de tratamiento.
Esto es una población de pacientes con un perfil de riesgo algo superior a lo estándar y, aunque ya se habían comunicado diferencias significativas en supervivencia libre de progresión, en la supervivencia global hay una tasa de respuesta de un 76,4% en ese seguimiento de 33 meses frente a 63% en la rama de tratamiento estándar. Esas diferencias significativas no se habían demostrado con otras terapias CAR en esta población de pacientes. También ha habido una actualización de las diferencias en cuanto a supervivencia libre de progresión con ese seguimiento de 59,4% de pacientes que mantienen la remisión a los 33,6 meses frente a 25,7% en los pacientes que eran asignados al tratamiento estándar. Y además, en cuanto a los resultados del CARTITUD-4, también nos comparan unos resultados con una población de pacientes similar que había sido tratado en el CARTITUD-1, o sea, en líneas posteriores de tratamiento. Esto es la estrategia de la segunda línea y si comparábamos el mismo producto en pacientes que se había tratado en tercera o cuarta línea en el ensayo CARTITUD-1, pues también hay diferencias significativas tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de progresión. En cuanto a al perfil de seguridad, se ha observado que utilizando esta estrategia en líneas más precoces no aumenta la toxicidad, la tasa de síndrome de liberación de citoquina y de neurotoxicidad o de citopenia es similar a lo comunicado en los otros ensayos clínicos en líneas posteriores, como el CARTITUD-1. Y en cuanto a las incidencias de segundas neoplasias, que puede ser otro factor a tener en cuenta y que nos preocupa en el uso de la terapia celular, el poder desarrollar otras neoplasias primarias, pues la incidencia es de un 13% en la rama del CAR frente a un 11,5% en la rama de tratamiento estándar. Por tanto, no hay diferencias tampoco en cuanto a la toxicidad que pudiese implicar la terapia celular frente a otras neoplasias. O sea que en global la mejora de los resultados pues, tiene un impacto evidente en esa duración de la respuesta y ya en supervivencia global y secundariamente esto se manifiesta también en la calidad de vida de los pacientes, donde también hay algún análisis dentro del estudio en cuanto a perfil de calidad de vida que reportan los pacientes en el tratamiento con CAR frente al tratamiento del tratamiento estándar y también se han reportado diferencias significativas a favor de la terapia CAR en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. El desarrollo de síndrome de liberación de citoquinas o de ICANS en el periodo precoz después de la infusión es bajo y sobre todo en grados 1 o 2. No hay eventos grado 3 o grado 4 que requieran ingresos en la unidad de cuidados intensivos o un manejo más intensivo de estos pacientes. En cuanto a la incidencia de infecciones, sí que es relativamente alto, pero tampoco son infecciones graves. Tampoco hay grado 4, infecciones que requieran ingreso hospitalario y en unidad de cuidados intensivos. Sí que es frecuente tener infecciones grado 1, grado 1-2, que generalmente son infecciones virales, pero a nivel de calidad de vida de los pacientes, pues la dependencia de asistencia al hospital, quitando ese periodo inicial posinfusión, que requiere una vigilancia estrecha en el centro de la infusión en los primeros 15, 20 días después de la infusión, a partir de ahí el paciente únicamente lo que requiere son visitas de seguimiento y de evaluar la respuesta, pero no requiere un tratamiento continuo, como eran las estrategias utilizadas hasta ahora en el mieloma, incluso otro tipo de estrategias de inmunoterapia, como pueden ser los anticuerpos biespecíficos, que ahora mismo están dando una tasa de respuesta también muy buena e incluso en algunos casos puede ser similar a la terapia CAR en pacientes con alta carga tumoral y que no puedan esperar el tiempo de producción de un CAR. Pero en cuanto al seguimiento a largo plazo, esos pacientes que pueden estar independientes de tratamientos frecuentes en el hospital lo repercuten en una calidad de vida muy notable y que en muchos casos ellos lo reportan como la situación clínica que tenían ellos antes de ser diagnosticados de mieloma. Por tanto, poder llevar a esos pacientes a esa situación después de haber pasado ya en este caso al menos por 2 líneas previas de tratamiento, pues es lo más esperanzador que podemos escuchar de un paciente que ha tenido que pasar por estas 2 líneas de tratamiento. Ahora mismo hay 2 proyectos a nivel internacional, multicéntrico, que tienen unas expectativas de adelantar aún más la estrategia de terapia CAR anti-BCMA a la primera línea de tratamiento. Hay 2 estudios importantes que son el CARTITUD-5 para una población de pacientes no candidata a trasplante y que compara la estrategia del CAR-T
como consolidación de una inducción frente al tratamiento estándar de no candidatos a trasplante, que sería daratumumab con bortezomib, lenalidomida, dexametasona continua y luego un mantenimiento. Y en pacientes candidatos a trasplante que comparan la inducción del cuatriplete de Dara-VRD con consolidación con trasplante y posteriormente 2 ciclos más de Dara-VRD frente a 6 ciclos de Dara-VRD y una consolidación con Cilta-Cel, que a día de hoy todavía no tiene datos comunicados y que de hecho en Europa y en Estados Unidos está todavía en fase de reclutamiento. Hay necesarios por lo menos entre 5 y 6 años de seguimiento de este estudio para ver si hay diferencias significativas, primero en cuanto a supervivencia libre de progresión y veremos si las hay también en supervivencia global, ya que en esta estrategia de tratamiento de líneas más precoces lo que esperamos es que haya algún grupo de pacientes que pueda hablarse de poder hablar de curación. Esta estrategia en líneas más precoces lo que va a conseguir es eso. De hecho, la doctora Mateos y en el grupo español de mieloma se está diseñando el poder elevar la terapia de CAR-T e incluso en el mieloma múltiple o en el mieloma quiescente, que son pacientes que a día de hoy no tienen criterio de tratamiento, pero porque no tenían una estrategia terapéutica eficaz y duradera. Si estas terapias demuestran ser eficaces en la primera línea de tratamiento, pues quizá la terapia CAR puede hacer que pacientes que a día de hoy no podrían ser beneficiarios de un tratamiento ineficaz, con esta terapia sí que lo sean y sean pacientes que puedan hablar de curación porque se haya utilizado esta estrategia eficaz en la primera línea de tratamiento. Aparte de estas estrategias de adelantar la terapia cara a la primera línea, pues también existen en desarrollo, pues evitando estrategias de consolidación después del CAR que puedan prolongar la eficacia del mismo, evitando mecanismos de resistencia de la célula mielomatosa o, como comentaba anteriormente, pues el desarrollo de otras dianas terapéuticas cuando la diana del anti-BCMA esté agotada o cuando el paciente tenga una pobre calidad de linfocitos para poder elaborar un CAR, pues el desarrollo de CARs de donantes halogénicos que pueda permitir la remisión de la enfermedad en pacientes que no puedan tener un producto de calidad. Pero por el momento no tenemos datos tan sólidos como la terapia CAR con productos autónomos. Uno de los desafíos fundamentales es situar esta terapia en líneas más precoces. Eso va a suponer un reto terapéutico para los centros que infundimos este tipo de productos, ya que el volumen de pacientes al que vamos a tener que atender es un reto a seguir en cuanto a la ampliación de nuestras unidades de terapia CAR y probablemente el inicio de poder administrar esta terapia en algunos pacientes de forma ambulatoria o domiciliaria va a facilitar el acceso a estas terapias y luego poder realizar una secuenciación personalizada según las características de cada paciente, en los que la estrategia con anticuerpos bioespecíficos puedan servir como una disminución de la carga tumoral antes de la infusión del CAR, o en pacientes que hayan pasado por alguna inmunoterapia previa, elegir cuál va a ser la diana terapéutica siguiente, va a ser un reto también a elegir, o por ejemplo comentar con el paciente abiertamente las estrategias terapéuticas que van a tener, por ejemplo con un anticuerpo biespecífico que requiere un tratamiento continuo, pero quizás más cerca de su hospital de origen, frente al desplazamiento a un centro infusor del CAR que pueda ofrecerle un periodo de libertad en cuanto a tratamientos, pero que va a requerir un esfuerzo personal para un transporte hacia el centro infusor del CAR durante un periodo de tiempo. Por tanto, ese reto lo tenemos que tener en cuenta todos los hematólogos, no solo los centros infusores, sino también los centros que tienen que derivar a estos pacientes a esta estrategia y intentar también aumentar la investigación o los estudios que puedan desarrollarse sobre evaluar los mecanismos de resistencia a estas terapias para poder aumentar finalmente la duración de la respuesta y el porcentaje de pacientes que puedan curarse de esta patología con esta estrategia terapéutica.